En un movimiento que desafía directamente a Estados Unidos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se está preparando para visitar nada más y nada menos que los Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudita. Este viaje, que por cierto es mucho más que una mera formalidad diplomática, es un mensaje de frente a la diplomacia, representa un movimiento estratégico en este juego de ajedrez geopolítico, pero a un nivel, créanme, no es un cliché, a un nivel muy alto. La pregunta es, ¿por qué Putin elige justo ahora visitar estos países? ¿Qué busca Rusia en el Golfo Pérsico? ¿Cómo esto está afectando la ya tensa situación con Occidente? ¿Por qué representa un desafío directo para Estados Unidos en medio de un escenario que no le está saliendo bien? Putin, que es un líder conocido por sus cálculos estratégicos, por sus nuevos amigos, que ya no son solamente Corea del Norte, ahora estamos hablando de amigos poderosos, de amigos muy, muy poderosos, está haciendo estos movimientos meticulosos que parecen estar buscando precisamente reforzar las alianzas de Moscú en un momento tan crucial, en donde la guerra en Ucrania, que ha tomado un curso totalmente diferente al que las sanciones occidentales habían querido darle, nos habían dicho que a estas alturas del partido Rusia estaría aislada, Putin sería un paria internacional y estarían en bancarrota. El escenario que vemos es muy diferente. Estas visitas precisamente que Putin está haciendo son mucho más que simples cortesías diplomáticas. Son un intento claro de fortalecer los lazos con naciones claves en el mundo del petróleo de una partida que, permítanme decirlo así, Occidente ya ha perdido. Y no estoy exagerando. ¿Quién podría decir que Occidente ha ganado esta partida? Cuando Rusia, China, Emiratos Árabes, que son las nuevas adquisiciones de los BRICS, solo ellos juntos los BRICS, controlan el 80% de la producción petrolera mundial. El 80%. Eso, amigos, es una jugada que le ha dado profundas repercusiones a la política energética global que dominaba Estados Unidos por siglos. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son, hay que recordarlo, dos gigantes precisamente en la exportación de petróleo. Se les habla de usted. Y ahora han mantenido una postura de neutralidad siempre en el conflicto ucraniano desde que inició. Por eso esto no es un dato menor y hay que saber leer entre líneas qué es lo que estamos viendo aquí, porque ahora se están viendo alianzas que parecen cada vez más polarizadas, en donde esa neutralidad clásica que había caracterizado a las naciones del Golfo Pérsico hoy tienen un significado muy diferente. La pregunta, yo creo que obligada, es ¿qué ganan estos países acercándose a Rusia? ¿Es simplemente pragmatismo económico? ¿Los une un enemigo en común? ¿O hay algo más en juego? Miren, vamos un poco más allá de lo que parece ser esto. Arabia Saudita, que está bajo el liderazgo del príncipe Mohammed bin Salman, ¿se acuerdan? El mismo, por cierto, al que Joe Biden llamó un asesino y también llamó un paria. Bueno, ese mismo, que es una potencia petrolera, y los Emiratos Árabes Unidos, que están liderados por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, han desarrollado relaciones muy fuertes con Putin. Y esas relaciones hoy van mucho más allá de los simples lazos diplomáticos convencionales. Estamos hablando de una diplomacia personalizada a los intereses de Rusia, que hoy están forjando nuevos caminos en la geopolítica internacional. Estos, amigos, son nuevos liderazgos que se han tejido como intermediarios entre Rusia y precisamente Occidente. Además, si consideramos la dinámica de poder en la región, después tenemos que estar analizando el papel de Irán, que es un aliado clave de Rusia y que, por cierto, también es proveedor de equipamiento militar. Rusia se ha hecho de amigos muy poderosos, sabiendo buscar en el famoso dicho mexicano de los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Y con eso acabó de firmar un acuerdo para restaurar las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Por supuesto, ese acuerdo, si ustedes recuerdan, fue mediado por otro gran socio y amigo personal de Vladimir Putin, nada más y nada menos que Xi Jinping, China.
Y este, amigos, es un tablero de ajedrez en donde cada movimiento ha sido muy cuidado porque Putin está equilibrando estas alianzas muy delicadamente. Y si lo analizamos ahora, esta maniobra de Rusia para sortear las sanciones impuestas por Occidente, ahora utilizando a los Emiratos Árabes como un escudo clave, no solamente es un acto de resistencia económica que lo ha protegido de una manera, me atrevería a decir, implacable en contra de las sanciones, también es una jugada maestra en este ajedrez geopolítico. Miren, si profundizamos un poco más en este movimiento, que es una afrenta directa para Occidente, porque implica un nuevo esquema en las relaciones internacionales, tendríamos que ver varios puntos. Miren, primero hablamos de las sanciones. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, ustedes recuerdan que Occidente comenzó a anunciar una serie de sanciones económicas, principalmente destinadas, decían, que a aniquilar, a asfixiar la economía rusa. El objetivo decían que era claro, ¿no? Que iban a parar las campañas militares de Ucrania, de Rusia en Ucrania, de un solo tajo, cortando sus fuentes de financiamiento. Y aquí entran en juego, pues no solamente el ingenio de Rusia, también el cinismo de la OTAN. Ayer hablábamos precisamente de cómo uno de los mejores clientes de Rusia en gas es España y los países miembros de la OTAN, que compran más gas ruso que nunca en la historia. En lugar de que Rusia sucumbiera a esa presión, lo que hizo fue eludir las sanciones, especialmente a través de países poderosos como Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, fue una mezcla de diplomacia y también de explotación de lagunas legales. Los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron básicamente en un punto de tránsito crucial para el petróleo ruso. Este petróleo, que ahora se vende por encima del límite, muy por encima, por cierto, de los límites que había establecido originalmente el G7, encontró uno de los muchos caminos para llevarlo al mismo Occidente a través de Emiratos Árabes. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante aún, porque los Emiratos no solamente actuaron como intermediarios en esta cadena de suministro, sino que también le dieron a Rusia toda una plataforma financiera y logística muy poderosa para que pudieran continuar con sus exportaciones de petróleo. Esto, amigos, es un desafío directo a las sanciones de Occidente que simplemente no sirvieron para nada. También fue una señal muy clara, por cierto, de que Rusia no estaba aislada económicamente como se nos había dicho que iba a estar. ¿En dónde ven ustedes ese aislamiento? Ahora, yo veía algunas declaraciones de Stoltenberg hace algunos días del secretario general de la OTAN, diciendo que las sanciones habían funcionado porque la economía rusa no había crecido más, que no me acuerdo qué cifra daba, un 5%, alguna cifra que no me parecía que fuera una cifra real, pero aún así, 5%, ya quisiera Alemania haber crecido algo. Acuérdate que Alemania tiene una contracción de su PIB del menos 0.5%, o sea, no creció un solo punto. O ya quisiera Ucrania, que se contrajo 11%. 11%. Que es terrible en una economía esa contracción. Y obviamente están en conflicto, pero Rusia era el que tenía las sanciones. O sea, como que las sanciones jugaron en contra, pero no de Rusia, de Ucrania. Por supuesto. Y lo que aquí estábamos viendo es cómo básicamente lo que Rusia hizo fue encontrar nuevos socios que estuvieran dispuestos a colaborar. Ya lo hemos dicho mucho, es que ¿cómo se te ocurre ponerle sanciones al petróleo? Si el petróleo es el oro negro del mundo. Si alguien no lo quiere comprar, sobra quien sí. No puedes simplemente decir que nadie va a comprar eso, ¿no? Sobre todo de aquel lado del mundo con aliados tan poderosos como China, Emiratos Árabes Unidos, etc. Irán, por ejemplo. Y hoy lo que estamos viendo con esto es que Putin está enviando un mensaje muy claro a Occidente. Todos esos intentos de aislarlo no sirvieron. Y luego está, además de todo eso, el mensaje que parece hoy estar reforzado en esa narrativa de Rusia de ser una nación que logró eludir casi todas las sanciones de la presión occidental. Y luego hay más, porque el hecho de que hoy veamos cómo están estrechando lazos con Emiratos Árabes Unidos nos manda un mensaje muy poderoso de que Rusia se está fortaleciendo en una región que es geopolíticamente estratégica, con la que Biden ha debilitado él mismo sus propias relaciones que debieron ser cruciales para los Estados Unidos. Si algo debió cuidar la administración de Biden en su política exterior, créanme,
era su relación con Arabia Saudita. No podías pelearte con la de la cocina. ¿Cómo se te ocurre? Llega al poder Biden y lo primero que hace es decirle paria, asesino. Pero ¿cómo se te ocurre? Acuérdate que tu economía está fincada en el petróleo, por eso se llama petrodólar o se llamaba. Te peleas con la de la cocina, ¿qué va a pasar? Era obvio, amigos, y aquí es donde Rusia empezó a comerle el mandado en esa relación que Biden deterioró rápidamente. Y es donde hoy Occidente está preocupado, porque este movimiento no solo socava la eficacia de sus sanciones, sino que también va a alterar el equilibrio de poder en todo Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos, ustedes saben que tradicionalmente era un aliado occidental. Fue el creador, repito, del famoso petrodólar cuando dejó de estar respaldado en oro. Fue lo que le dio vida al dólar. Ahora está cerrando la puerta y está colaborando directamente con Rusia. Eso es un cambio de 180 grados de alineación geopolítica en la región y en el mundo. Algo que Occidente, por supuesto, que no está ignorando. Luego hay que considerar, amigos, el mercado energético global que hoy es liderado por los BRICS. El petróleo, repito, si alguien no lo quiere comprar, sobra quien sí. Porque es una herramienta de poder, es una herramienta de influencia. Las energías verdes que nos vendieron simplemente no están funcionando. El mundo se sigue moviendo por petróleo. Y ese petróleo, Rusia se está asegurando de que siga fluyendo a pesar de las sanciones, incluso de que siga fluyendo a los propios países miembros de la OTAN. Y no solo eso, ahora está fluyendo, pero a los precios que Rusia quiere, no a los precios que la OTAN dice, que los países miembros de la OTAN o del G7 se los está vendiendo más caro incluso que antes. Y por último, amigos, pero no menos importante, yo diría que es la cereza del pastel, es todo este escenario nos debe de llevar a preguntarnos cómo estas sanciones se utilizaron como una herramienta de política exterior que terminó siendo un balazo en el pie para los países miembros de la OTAN. Putin no ha viajado, por cierto, mucho desde la invasión, desde la intervención, invasión, guerra, como quieren ustedes llamarlo, en Ucrania. Sus visitas se limitaron mucho a países del antiguo bloque soviético y también había viajado a China e Irán, pero nada más. Porque recuerden ustedes que para esto sí se portó muy express, muy presto, muy procurador de justicia a la Corte Penal Internacional y emitió una orden de arresto contra Putin, porque supuestamente se habían reubicado a niños, se habían arrebatado a niños ucranianos de sus familias para darlos en hogares adoptivos en Rusia. Niños vivos, no sabemos cuántos, algunos cientos. Es grave. Así sean 40, 10, 1, es grave. Claro, pero en Israel, un aliado total de Occidente, hablamos de 6.600 cadáveres de niños y la Corte Penal Internacional. Es que andamos no pueden perdidas, recopilar, ¿no? Sí, perdidas. Es que no pueden recopilar información no los dejan porque entrar. no los dejan ya le tocaron entrar. la puerta, pero no le abren. Entonces yo creo que en Rusia sí pudieron entrar y entraron rapidísimo, porque ahí sí rapidísimo sacaron y se acuerdan que ya les decíamos, casualmente en Venezuela ordenaron rapidísimo, también volaron a Venezuela, llegaron a ordenarle a Maduro. Ya salió la Casa Blanca a decirle a Maduro que ni se crea que un referéndum va a arreglar la situación de Guyana. O sea, todo el mundo está presto para la Guyana, sí. Todo el mundo está presto para la situación en Rusia, pero cuando se trata de un aliado como Israel, todo el mundo se hace que la Virgen le habla. No es Guyana, es el petróleo. Por supuesto. O sea, todo el mundo está puesto para el petróleo del Esequibo, no para Guyana. Vamos poniendo las cosas como son. Hay muchísimo petróleo ahí y eso es lo que les interesa. Sobre todo a Estados Unidos, porque ahí está ExxonMobil, ahí está Chevron y ahí está otra petrolera muy importante y están haciendo exploraciones en el mar que aún no se ha delimitado la frontera en el mar. Entonces ya están haciendo exploraciones. Nos decía un amigo, aquí nuestro amigo David Blanco, que en Venezuela saben que hay movilización dentro de Guyana con armas. ¿Quién está armando? Van a empezar a fluir. Lo van a armar hasta los dientes. Claro. Así como a Taiwán, así como a Ucrania. Para eso sí va a haber dinero, porque se recupera. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Nada más que esto es muy diferente, porque Emiratos Árabes no es Guyana. Claro. No es Guyana. Y lo que estamos viendo aquí, en resumen, amigos, en esta visita que ha anunciado Putin a los Emiratos Árabes Unidos, y no nada más Emiratos Árabes Unidos, también Arabia Saudita,
Es un mensaje muy poderoso, es mucho más que una simple formalidad. Es un movimiento que constituye, me atrevería a decir, un desafío a Occidente en este juego de poder en donde cada jugador está buscando maximizar su influencia, pero los BRICS han logrado aislar a Occidente del petróleo, controlando ya el 80% de la producción mundial petrolera. Y además estamos hablando de que este conflicto en Israel también está redibujando aún más, empujando aún más ese porcentaje que podría llegar, ya lo dijo el mismo Kennedy, el mismo Robert Kennedy lo dijo, hasta un 90%, si no fuera por la intervención de Israel. Si Israel cae, Rusia y China van a controlar el 90% de la producción petrolera en el mundo. Imagínense qué poderoso. Por eso todos estos viajes, amigos, están poniendo tan tensos, no solamente a Occidente, sino a los mercados mundiales, Alba. Así es, mira, dice nuestra amiga Cristina Vergara, Putin sabe que Rusia es clave. Opinión con respecto. Claro, Rusia es clave en el mundo energético, en el gas. España está comprando muchísimo gas de Rusia. India está comprando mucho gas de Rusia para revender. En el petróleo. Y no solo en eso, en la alimentación, en los granos. Es un gran proveedor de granos en el mundo. Es clave en muchas cosas. En energías, en industria. Les decíamos el otro día, Justin Trudeau, para hacer unos ductos en Alberta, supuestamente tenía sanciones Rusia y le compró la maquinaria que necesitaban. Y Zelensky, ya saben, salió a reclamarle y él le dijo, es que los necesitábamos porque no se puede parar, los necesitamos porque la economía de Canadá no se puede parar. Y los únicos que los producen y los venden es Rusia. Entonces, en muchas partes de la economía, Rusia es clave. Es el granero del mundo junto con Ucrania, pero ahorita Ucrania no está produciendo, bueno, Rusia es el granero del mundo. Europa dependía del gas de Rusia, ahora pues lo tienen que importar más caro, pero tenían el gas de Rusia y Rusia sigue vendiendo su gas. Y la pregunta es, Alba, ¿en qué momento permitieron que esto pasara? Miren, sí. Déjame mostrarte una nota. La acabo de recordar que estaba por ahí, la busqué ahorita, déjenme ponérselas aquí, para enseñarles el contexto de esto, ¿no? Y de verdad, esto es culpa definitivamente de la administración de Biden y no, vaya, o sea, no hay otra manera de decirlo tan claro como esto. Porque si ustedes saben que Estados Unidos es un país petrolero, que muchos presidentes estadounidenses se dedicaron a generar una gran reserva estratégica de petróleo para que Estados Unidos fuera inmune. Si alguien se tenía que quedar sin petróleo en el mundo, el último en serlo, Alba, tenía que ser Estados Unidos. Gracias a décadas de presidentes estadounidenses que llenaron hasta el tope las reservas petroleras para que Biden se las agotara en menos de una administración y se peleara con Arabia Saudita, se peleara con Emiratos Árabes, se peleara con Irán, se peleara con el mundo petrolero. Y mira esa nota. Estados Unidos, de Bloomberg, Bloomberg, que es un medio estadounidense. Estados Unidos está vaciando su reserva estratégica de petróleo más rápido de lo que parece. Cortesía de Joe Biden. Pero no solo vació la reserva de petróleo, también vació la reserva de armas. O sea, llegó a vaciar. Todo. A vaciar el petróleo, a vaciar las armas y a vaciarle los bolsillos, porque la deuda también se ha disparado como nunca en la vida. De verdad, yo creo que el peor enemigo de Estados Unidos no es China, no es Putin. ¿Quién puede ser el peor enemigo de Estados Unidos con estas notas? La propia administración de Biden. O sea, si tu moneda depende del dólar, por eso se llama petrodólar, ¿por qué te acabas tus reservas de petróleo? ¿Por qué te peleas con la de la cocina, con los países productores de petróleo y vas y se los empujas casi en charola de plata a tus enemigos letales, pues? A Rusia, a China, como un regalo envuelto. De verdad, amigos, que bueno, hay cosas que siempre tenemos que ponernos muy abusados a quien elegimos como presidentes. Y estas cosas no solamente nos han pasado en México, también, por lo que ustedes pueden ver, le acaba de pasar a Estados Unidos y pues de esta no se va a reponer tan fácil, le va a costar décadas de lo que muchos presidentes estadounidenses habían construido, volver a reconstruir.